Ya lo puse. Que vamos a comenzar. Dios los bendiga a todos. Gracias, igual. Vamos a empezar con una oración. Yo no sé si quieres empezar tú hoy, Bonilla. Ok, pero aquí comenzamos. Bueno. Padre misericordioso, Dios todopoderoso, gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar reunidas, porque tu palabra dice que donde están dos o más reunidos en tu nombre, tú estás allí. Nosotros tenemos la certeza que tú nos estás escuchando. Gracias, Padre, por habernos dado, Señor, un día más de vida a todos los que estamos y a los que no estamos también. Y por aquellas personas, Señor, que cada día, cada fracción de segundo, de una u otra forma, todos tenemos problemas, te piden, Padre, para solucionar, pero sabemos, Padre, que tú eres tan misericordioso, que tu misericordia llega a donde estamos cada uno de nosotros. Señor, gracias por permitirnos que estos dos líderes que están acá nos sigan con ese amor, con ese entusiasmo, con ese deseo de seguir enseñándonos tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Ok. Lo que estoy buscando es a ver si se ve lo que estoy compartiendo. Ok. Y slideshow. Ok. Entonces vamos a hacer hoy lo que es el resumen del libro de Ruth. Ok. El orden, el orden viene siendo el libro número 8, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Sabemos que fue un libro bien corto, ¿verdad? Porque solamente tuvo 4 capítulos y el tipo de libro viene siendo una historia. ¿Ok? Siempre me gusta enseñar mapas, ¿verdad? Para saber en qué lugar se encuentra, ¿verdad? En este tiempo, lo que estamos hablando. Y sabemos, ¿verdad? Que hablamos acerca de lo que va a ser Judá, ¿ok? Y Moab, para que vean cómo están ambos en diferentes lados opuestos, ¿verdad? De lo que es el Mar Muerto, ¿verdad? Ok, este es otro mapa también ahí, nuevamente, Reino de Moab, y aquí donde está lo que es la tribu de Judá. Ok, so el libro lo estamos dividiendo en 4 partes, ok, y son 4 capítulos, ok. So, si se fijan ahí, la primera parte viene siendo el origen de Ruth. En el primer capítulo conocemos que Elimelech y Noemí se trasladan con sus 2 hijos a Moab para escapar de la hambruna. ¿Ok? Los 2 hijos se casan con moabitas, pero tras la muerte de su marido y de sus 2 hijos, Noemí anima a sus nueras a volver con su familia. Entonces, vamos a parar ahí un momentito. So, Elimelech y Noemí viven en el territorio de Judá, ¿verdad? Hay una hambruna y no es la primera vez, ¿verdad? Que vemos que alguien se mueve en la Biblia de un lugar a otro porque hay una hambruna, ¿verdad? Sabemos que pasó en el tiempo de Abraham, en diferentes partes de la Biblia vamos a ver lo mismo. El pueblo de Israel, antes de hacerse completamente Israel, ¿verdad? Se traslada a Egipto, ¿verdad? Porque hay una hambruna, ¿verdad? Y luego pasaron 420 años ahí hasta que Dios lo libertó porque se volvieron esclavos allá, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿ok? Entonces no es la primera vez que vemos esto, ¿ok? Ahora, no sé si se acuerdan de las últimas 2 veces que hemos hablado acerca de Moab. ¿Qué viene siendo Moab? ¿Alguien se acuerda? No es la tribu de Moab. No es una tribu, pero si hablamos de Moab, ¿verdad? ¿Ok? Porque Moab viene siendo, si se acuerdan No, es el lugar, el lugar. porque Ajá. el gentilicio es moamita.
Los El moabitas lugar son es las Moab. personas. Sí, Sí, ok. son las personas. Sí, Sí. ahora sí. Hola, Sandra. ¿Qué te bendiga? Te bendiga. Estaba empezando lo que es Ruth, el capítulo 1, ¿ok? Y estamos hablando acerca de Elimelech y Noemí, que deciden salir de donde viven en Judá, ¿verdad? Y se trasladan a Moab. Moab, como hemos hablado en otras ocasiones, si se acuerdan de la historia de Lot, ¿ok? Lot, cuando sale de Sodoma y Gomorra, ¿ok? Que muere su esposa porque miró hacia atrás, ¿se acuerda que hablamos de eso? Miró hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, ¿ok? Se queda solo él con sus dos hijas, ¿verdad? Y a las hijas decir, bueno, no hay hombres, ¿cómo vamos a reproducirnos? Hay incesto y a través de ese incesto nacen este, nacen niños y de ahí empiezan lo que viene siendo una de las tribus, uno de ese origen viene siendo los moabitas, ¿ok? Moabitas que estamos viendo que desde estos tiempos empiezan a causarle problemas ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, ¿ok? Sabemos que Abraham era parte de la promesa, pero su sobrino Lot no lo era, ¿verdad? Y esto viene siendo descendencia de Lot. ¿Ok? Ok. So, los dos hijos se casan con mujeres moabitas, porque ahora se van de Judá, van a Moab, y allá pues conocen mujeres moabitas, se casan con ellas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que fallece Elimelech, el esposo de Noemí, y fallecen también sus dos hijos, ¿verdad? Luego, tras la muerte de sus dos hijos, Noemí anima a sus nueras que se regresen con sus familias, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ella tiene dos nueras. No había niños, solamente eran ellas ahora las que quedaron, ¿ok? Una se llamaba Orfa y la otra se llama Ruth. Orfa opta por irse, pero Ruth, en cambio, decide quedarse con Noemí. Y las dos abandonan a Moab para dirigirse a Belén. Viene siendo el hogar ancestral de Noemí. ¿Ok? ¿Por qué? Sabemos que eh, en las tradiciones en sí, ¿verdad? De los israelitas, siempre tiene que haber un hombre, es a través del hombre que cae la descendencia, que es la primogenitura, ¿verdad? ¿Ok? Miren aquí el mapa donde está, primero estaban aquí en Judá, se van a Moab, fallecen el esposo, los hijos, ahora ella se va a regresar nuevamente a Belén, ¿ok? Noemí con Ruth. ¿Ok? ¿Ok? En el capítulo 1, versículo 16, ¿verdad? Cuando Noemí le dice a Ruth que se pueden regresar nuevamente con su familia, ahí están en Moab, ¿verdad? Con los moabitas, ¿ok? Ella respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Por qué ella dijo eso? Ella dijo eso porque sabemos que los moabitas eran idólatras, vienen de una descendencia como estamos hablando, ¿verdad? Que hay incesto, hay mucho pecado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en el tiempo que Ruth vivió con su esposo y vivió con Noemí, con su suegro, conoció al Dios verdadero. ¿Ok? Entonces se enamoró de nuestro Dios. Y cuando tuvo la oportunidad de regresarse para atrás a los dioses con D pequeña, ¿verdad? Porque no era en verdad Dios, ¿verdad? Son las estatuas y las cosas, las creencias que ellos tienen. Ella decidió, no, donde tú te vayas, yo me voy. Eh, ¿Por qué? Porque al morir los esposos de ellos, ¿verdad? A menos que Noemí no tuviera otros hijos,
no podían, como quien dice, redimir a Noemí y continuar esa descendencia, ¿ok? Incluyendo Ujú. las propiedades y las cosas que tenía Noemí para atrás en Belén, ¿ok? Entonces aquí deciden ellas regresarse para atrás. ¿Por qué? Porque escuchan que ahora en Belén las cosas están bien, allá en Judá las cosas están mejores. Ya no están tanto como para el tiempo que ellas se mudaron para Moab, donde había hambruna. ¿Ok? Entonces en el segundo capítulo vemos que Ruth conoce a Boaz. ¿Ok? ¿Ok? So, Boaz viene siendo un pariente de Noemí y aunque es mucho mayor que Ruth, ambas mujeres lo ven como posibilidad honorable para aliviar su estado de pobreza. Boaz se muestra amable mientras Ruth recoge los campos de trigo con sus sirvientes, ¿verdad? Enseguida que llegó Noemí y enseguida que llegó Ruth a este lugar, rápido la noticia corrió, ¿verdad? Noemí se regresó, ¿verdad? Pero no llegó sola, ¿verdad? Llegó como una extranjera, con una moabita, y ya todo el mundo en el pueblo sabía la historia de cómo esta mujer fue fiel a su suegra, ¿verdad? Que decidió, de quedarse en Moab y regresarse a su familia, decidió seguir a su suegra, fue fiel a su suegra, ¿verdad? No la dejó sola, ¿ok? Entonces, en el capítulo 3 vemos como Ruth lleva a cabo un plan extraño, ¿verdad? ¿Cuál fue ese plan extraño? Noemí le dice a Ruth que se acueste por la noche sobre las mantas de Boaz en la era. Ruth le propone matrimonio a Boaz, y este le promete que se casará con ella al ver que es honorada. ¿Ok? Era una tradición, ¿verdad? Esto era como una forma de ella como que humillarse, ¿verdad? Imagínate, un hombre está acostado, está sin zapatos y de momento viene una mujer y se la cuesta a los pies. Como quien dice, humillación, estoy por debajo de ti, ¿verdad? Prácticamente lo que le está diciendo, ¿ok? Y se acostó a los pies de vos, ¿ok? Al consejo que le dio Noemí, ¿ok? Era como una forma de propuesta de matrimonio y petición de qué? De protección. En el contexto de una tradición de redención. Ellas tenían que ser redimidas, ¿ok? Como quien dice, vos iba a tener a tomar el puesto que tuvo el esposo de ella, ¿verdad? Porque ya no está. ¿Para qué? Para poder tener las propiedades, pero no solamente las propiedades, sino que Ruth también pasaría a ser ¿qué? La esposa de Boaz, ¿ok? Y conocemos que Boaz entonces es un hombre mucho más mayor. Ella podía haber dicho, no, yo me regreso y me consigo un hombre joven en Moab. No, ¿verdad? Y eso fue algo que también vos se quedó admirando, que no solamente una mujer fiel a su suegra, sino también que estaba dispuesta, ¿verdad?, para redimir a su suegra y que eh, siguiera esa descendencia, ¿ok? El casarse con un hombre mucho más mayor, ¿ok? Entonces, al descubrir los pies de vos y acostarse allí, Ruth estaba haciendo un gesto de sumisión, un gesto de respeto, ¿verdad? Estaba pidiendo que extendiera el borde de su manto, ¿ok? Sobre ella para tomarla bajo su protección y casarse con ella, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que él le dice, hay otra persona que también es pariente, que es más joven, o sea, que le tocaba primero que a él. ¿Ok? Él no solamente le podía decir, está bien, yo te voy a redimir. Tenía que darle la oportunidad a esa otra persona. ¿Ok? Entonces vemos en el capítulo 4, ¿ok? Voy a leer esta parte, ¿ok? Vos se casa con Ruth. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate, ¿verdad?
Algo que para mí fue curioso, ¿verdad? Porque normalmente en la Biblia vemos muchos nombres de las personas, ¿verdad? Pero hay ciertas ocasiones donde el nombre no importa, ¿verdad? Como en esta ocasión. ¿Qué le decimos a qué? Ajá. A aquel pariente y un tal fulano, ¿verdad? ¿Ok? So no importaba el nombre de él. El que importó el nombre aquí era de quién? De vos, porque él era el que iba Ajá. a redimir, ¿verdad? Sí. Entonces dice, y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron, ¿ok? La importancia de la importancia de esos, ancianos, ¿verdad? Era para que estuvieran, ¿qué? Ahí para ser testigos. Están viendo, están escuchando qué es lo que va a pasar entre ellos, ¿ok? Ajá. Hoy en día, si vamos a hacer cualquier negocio, ¿qué vamos? Un abogado, hay papeles, hay notario, hay firma, identificación, ¿verdad? Es la forma que decimos, esta es la persona que está aquí, esta es la persona que firmó y hay testigos, ¿verdad? ¿Ok? Ujú. Pero ellos hacían los tratos de una manera diferente. Dice aquí, eh, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. ¿Ok? So quedan nada más que dos parientes. Estos dos hombres son los únicos que pueden redimir para que la descendencia de Noemí no se haya quedado porque murió su esposo y murieron sus dos hijos. ¿Ok? Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Eso fue algo que el fulano de tal no le gustó, ¿verdad? Porque ¿qué respondió él? El pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir, ¿verdad? ¿Qué Ujú. está pensando él? Está agarrando a una mujer que no es de la tribu de Judá, es una moabita, ¿verdad? Ok. Pensando en que tenía muchos otros bienes, cómo va a buscar sus bienes ahora con los bienes que entonces ahora tendría siguiendo teniendo herencia Noemí, ¿verdad? Ujú. Eh, y entonces le dice, no, yo paso, yo paso este trato, hazlo tú, redime tú si quieres, pero acuérdate que te tienes que llevar, o sea, es la mujer la que no quiso, ¿verdad? Ajá. Ok, eh, vamos a continuar. Dice el versículo 7 del capítulo 4. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto Ajá. servía de testimonio en Israel. Imagínate eso. Vamos a hacer un Ajá. negocio. Déjame quitarme mi zapato y le daba el zapato a Zapatos. la otra persona. Eso es Ajá. equivalente a lo que nosotros hacemos ahora, ¿verdad? De firmar documentos donde dice toda la Ajá. información y los que están de testigo son las personas que van a de esto, no, sí, se vendió la propiedad, se dio tanto Ajá. dinero, se hizo tal día, los ancianos Ajá. siendo de testigo, ¿verdad? ¿Ok? Ajá. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que le fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, que vienen siendo los dos hijos. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre
de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, ¿verdad? Porque si no seguía esa descendencia, ahí se borraba el nombre, ya hasta ahí quedaba, ¿verdad? Se moría el nombre, quedaba. Ajá, ahí quedaba todo, ¿ok? Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. ¿Quién eran Raquel y Lea? Ellas eran esposas de uno de los, eran esposas de allá de los que eran como el capítulo 4, el libro 4 por allá. Ok. Raquel y Lea eran las dos mujeres las cuales Jacob trabajó, ¿verdad? Por muchos años, porque él quería casarse con Raquel, pero primero le dieron a la mayor Lea y luego entonces a Raquel, ¿verdad? Y luego ellas tenían su sirvienta y entre esas cuatro mujeres es que salen las tribus de Israel. So, mira cómo le dice aquí. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, al que Tamar dio a luz a Judá. ¿Verdad? Que estamos aquí, Belén siendo parte de Judá, ¿verdad? Por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz a un hijo. Hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, ¿verdad? Porque ella ya se está poniendo viejita, ¿verdad? Sí. Y no tenía nietos. Ahora tiene entonces un nieto y la descendencia va a seguir, ¿verdad? Sí. Pues tu nuera Vale. que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. O sea, no tuvo herencia por parte de sus hijos, Sí, pero tuvo herencia por parte de su nuera. ¿Ok? fuera. ¿Ok? Y como le dije otra vez, no es de una de las tribus de Israel, es una moabita. ¿Ok? Moabita. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, ¿verdad? En sus brazos. Y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. No fue que Noemí lo tuvo, ¿verdad? Pero Pero era como como su que hijo. fue, porque entonces de la descendencia. Y lo llamaron Obed. Okay. Este es el padre de Isaí, padre de David. Sí. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Ok? A veces cuando leemos, ¿verdad? Y vemos tantos nombres, uno como que lo quiere leer rápido porque hay tantos nombres, ¿verdad? Pero cuando uno estudia esto detalladamente, hay una importancia de este libro y hay una importancia de esos nombres, ¿ok? Porque todo el mundo sabe quién era David, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a la historia de David porque vamos llegando ahí, pero no hemos llegado, ¿verdad? Pero importante saber, ¿verdad? Que viene de esa descendencia. Ok. Esto es algo que quería entonces enseñarle, que hay 3 divisiones de 14 generaciones en la Biblia. Ok. Entonces, esta es como la primera parte de 3, que viene siendo desde Abraham hasta el rey David. En esa es la que estamos en este momento. Ok. Muy importante saber, ¿verdad? Que en el libro de Mateo, Mateo cuando escribe, ok, en la Biblia,
cuando llegamos al Nuevo Testamento, que sabemos que el Nuevo Testamento ya estamos hablando en sí para el tiempo de Jesús, ¿verdad? Ok. Mateo empieza a hablar con qué? Con la descendencia hasta dónde llegó, eh, hasta llegar a Jesús. Mateo es el primer libro que vemos, ¿verdad? Mateo es el primer libro que vemos cuando llegamos al Nuevo Testamento. Y quiero hacer esa conexión, porque lo que estamos hablando ahora va en parte, está nuevamente escrito en el primer capítulo de Mateo. El Nuevo Testamento empieza con la genealogía de Jesucristo. ¿Ok? Voy a enseñarles aquí nuevamente. Ok. So, de Abraham hasta el rey David. Esta sección comienza con Abraham, pasa por Isaac, ¿ok? Pasa por Jacob. Hablamos de Jacob casi ahora, que de ahí salen las 12 tribus, ¿verdad? Y una de las tribus es Judá. Judá viene siendo hijo de Jacob con Lea, que fue la hija mayor, ¿verdad? La esposa, que eran dos hermanas, la mayor. De ahí desciende hasta David. Y vemos en esa descendencia desde Abraham hasta David, ¿verdad? Personas como Rahab. ¿Tú te acuerdas de quién es Rahab, verdad, Bonilla? ¿Quién era Rahab? Sí, espérate, Raab. Esa no es la mujer. En Jueces. Ok. ¿Quién es Rahab? La ramera. ¿La ramera? De la ramera. Ok. La ramera, ¿verdad? Era la mamá de quién? De vos. Ah, sí. Y estamos en la misma que genealogía de David. Y sabemos que David es la misma genealogía de quién? De Jesús. De Jesús. O sea que en la genealogía de Jesús hay una ramera. Y en la genealogía de Jesús ahora vemos que Obed es hijo de quién? De Ruth, que es una ¿qué? Moabita. Moabita. ¿Ya? Todo está conectado. ¿Ya? O sea, que no eran solamente mujeres y hombres de la tribu de Israel, habían de afuera, De afuera. ¿ya? Porque Rahab tampoco era israelita, ella era cananea, que se supone que todos hubieran fallecido, ¿verdad? Pero como ella ayudó a los espías, entonces la casa de ella y su familia fueron salvos. ¿Ok? Perdona que te interrumpe. Benítez me está llamando como que quiere entrar a la reunión, pero ya es tarde. Ya es tarde, ya estamos casi terminando. Ya Yo lo estoy grabando, yo lo que hago es que entonces se lo envío. Ok. Ok. Entonces, voy a leerle un poquito del capítulo 1 de Mateo. No porque estamos en el Nuevo Testamento, pero para que ustedes hagan la conexión, ¿verdad? Que uno a veces lee y no conecta una cosa con lo otro, ¿verdad? Y lo que está en el Antiguo Testamento, hay muchas conexiones con Jesús, ¿ok? Con el Nuevo Testamento. Ok, la genealogía de Jesús. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ok. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos, que Judá es una de las 12 tribus, ¿verdad? Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Eso fue lo que estábamos leyendo casi ahora, ¿verdad? En el libro de Ruth. Y aquí vuelve a mencionarlo. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró a rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujeres de Urías,
Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. No hemos llegado ahí todavía, pero quiero para que vean la conexión. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, tenemos otro Jacob más. Y Jacob engendró a José, José, marido de María. ¿Ok? Que sabemos, ¿verdad? Que Dios es el Padre, ¿verdad? Pero aquí de crianza fue José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Hay 14, si uno las cuenta. Desde David hasta la deportación a Babilonia, ¿hay cuántas? 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿hay cuántas? 14 más. Hay 14 en cada grupo, hasta llegar a Jesús desde Abraham. Les hablé un poquito de eso, ¿verdad? Para que puedan hacer la conexión y para ver, ¿verdad? De que no solamente se trata de las tribus de Israel nada más, la descendencia llegar a Jesús, sino que en el camino hay mujeres, ¿verdad? O hasta hombres, ¿verdad? Que no tenían directamente que ver con las tribus de Israel, ¿verdad? Dios permitió eso hasta llegar a Jesús. Pero también tiene que ver mucho con la numerología, ¿verdad? 14, 14 y 14. Todavía estamos en las primeras 14. Pero ya según vamos leyendo, si se acuerdan, Mateo 1, para ver cómo es que uno llega hasta llegar a Jesús. ¿Ok? Bueno, eso es prácticamente, creo que todo lo que tenía por hoy. Algo que quieran comentar, que se me haya quedado. Pude observar que Ruth fue tan fiel a su suegra, que tal vez ese, como diríamos, la sintió como que fuera parte también, o sea, su familia. No quiso que ella estuviera prácticamente sola, abandonada, ¿verdad? Y se entregó a ella. Sin embargo, cuando ella escucha bien el consejo que le da la suegra, ella, fíjate que Dios entonces le das como que su recompensa o su que se ha ganado, porque ya se había oído hablar de quién era ella y qué valores tenía ella, por sus valores, por su manera de ser, por su entrega, fidelidad a esa señora. Entonces Dios le da la oportunidad hasta que rehaga su vida y tenga un hijo también. Sí, porque no había tenido hijos tampoco. No había tenido hijos. Entonces fue como un hijo compartido, ella y su suegra. Eso me llamó la atención. Que ella se convirtió como si fuera la hija, ¿verdad? La hija, exacto. La hija que no tuvo. Ya. Eso pasa en la vida real. Sí. Eso pasa en la vida real. Fue muy interesante, me encantó. Gracias. Sí. Y una pregunta, amor. ¿Por qué Ruth era tan fiel a su suegra? ¿Qué vínculo había ahí? Bueno, Dios, ella aprendió a adorar y a querer a Jehová. Entonces eso le cambió su vida, ¿verdad?
porque mientras estuvo criándose era con los moabitas, personas idólatras, ¿verdad? Pero ella, me imagino que en todos esos años, ¿verdad? Que vivió con su suegro, que vivió con su esposo, su cuñado, su nuera, Aprendió. aprendió, ¿verdad? A querer a Jehová, ¿verdad? Y cuando ella dice, vamos a ponerlo para atrás, cuando ella dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Estamos hablando qué? El pueblo de Israel. Y tu Dios, mi Dios. So, vemos que una extranjera, cómo fue tan fiel, ¿verdad? Valoriza la cultura que ella también y ese Dios de ellos. O sea, como ella no solamente le fue fiel a su suegra, ¿verdad? A la memoria también de su esposo, ¿verdad? Porque no dijo, déjame regresarme a mis viejas costumbres y quedarme aquí en Moab, ¿verdad? Pero decidió hacer ese movimiento, ¿verdad? De irse para atrás entonces con la suegra y ayudarla a pelear, ¿verdad? Porque si no hubiera sido por Ruth, hubiera habido un rompimiento ahí en la genealogía, ¿verdad? Hasta llegar a Jesús, ¿verdad? Hubiera tomado otro curso. Entonces, quizás por respeto a la memoria de su esposo, ella le guardaba ese respeto a su suegra. Bueno, a su suegra sí, pero también habla aquí en ese versículo acerca de tu Dios, ¿ok? Que no es solamente una fidelidad a la suegra y a la memoria de su esposo, ¿verdad? Sino también a Dios, porque ella ya conocía a Dios con tantos años de vivir con ellos. Ella llegó a conocer a Dios y ella quería seguirle sirviendo a Dios. ¿Okay? Y a veces vemos, ¿verdad? Que personas que no son necesariamente de la tribu de Israel, pues no, hacen cosas, no solamente de que Jehová ve, ¿verdad? Que son fieles, al pueblo de Israel y a Dios mismo. Eh, y eso se ve, con diferentes extranjeros, ¿verdad? Como vimos con Rahab, que fue la otra que estábamos hablando, que estudiamos. ¿Ok? Ella no tenía, Rahab no tenía, bueno, quizá en parte era por querer salvar su casa, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Cuando se encontró con esos espías, pero después se convirtió en algo con Dios, porque mira que Dios permitió que de esa descendencia llegara David, llegara Jesús. Ujú. So, en ella tiene que haber visto un tipo de conversión donde Rahab entonces perteneció, aunque hubiera sido extranjera al principio, cananea, a llegar a ser como el pueblo de Israel, ¿verdad? A servirle al mismo Dios. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Ya vamos entonces a orar para cerrar por hoy. Yo sé que el libro era un poquito corto, pero era muy bueno, ¿verdad? Bueno, Sí. aprendió. Sí. Que déjame apagar aquí. Está.